Bienvenido, estimada audiencia, al Tabernáculo Bíblico Bautista en el mundo metaverso, una iglesia de fe que comparte la palabra con usted. Gracias por estarme viendo en este video que he colgado aquí en estas redes sociales. Espero que sea de mucha bendición, edificación o enseñanza para su vida espiritual como secular. Hoy quiero meditar con ustedes el tema Yo y mi casa. Veamos de qué se trata. Y para ello hemos tomado el texto del libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Muchos creo que ya están familiarizados con este capítulo y versículo. Pero leemos la palabra de Dios así en nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. Amén. Y si mal os parece servir a Dios, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios, al Eterno, al Alfa y el Omega, al principio y el fin, a Yahvé. Y hoy en día dice Apocalipsis, al que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Como introducción, estimada audiencia, déjeme decirle lo siguiente. ¿Por qué dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Dios? Porque Josué estaba identificado con Dios. Había vivido la mayor parte de su vida, o bueno, toda su vida, en la presencia de Dios. Había visto la gloria de Dios. Josué en el momento determinado, actuó por fe, cuando le enviaron a espiar la tierra prometida. Y él, su propia vida, en su propia convicción, la había dedicado en servicio hacia Dios. Esto me permite hacerles una pregunta, estimada audiencia. ¿A quién le ha dedicado su vida? ¿A quién le está dedicando su matrimonio? ¿A quién le está dedicando sus hijos y su familia? ¿O los bienes que tiene y que Dios le ha permitido tener en sus manos y disfrutarlos como usted lo está disfrutando hoy en día? Pero ¿a quién se lo está dedicando? ¿Al mundo o a Dios? Porque la mayoría de personas, aún siendo cristianas, teniendo conocimiento de Dios, nuestra vida no podemos decir, pero yo y mi casa serviremos a Dios, porque claramente se ve que estamos sirviendo a este mundo. E incluso los hacemos esclavos con la persona que los hemos casado o que estamos de novio. Y cuando llegamos a la casa de Dios, nuestra vida no parece ser de cristianos. Pero la vida de Josué sí tenía ese compromiso con Dios. ¿Y por qué se lo digo? Lo declara en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Oiga esto. Y hablaba Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Mire qué bella relación. Es difícil llegar a tener esta relación con una persona aquí en nuestra vida secular y material en este mundo. Ya no digamos con Dios. Pero después de hablar Moisés cara a cara con Dios, dice, y él volvía al campamento. Moisés volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca es nunca. Hay muchas personas hoy en día que pasan en la iglesia, dicen por ahí cucarachas de iglesia, pero haciendo otras cosas.
llevando la cizaña. Por eso les gusta pasar ahí en el templo, maquinando malos pensamientos o maquinando a quien hacerle daño. A diferencia del joven Josué, hijo de Nun, servidor, dice, de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, porque él disfrutaba estar con Dios. Disfrutaba quizás ver a Moisés que hablaba cara a cara con Dios. Y él dijo, algún día voy a tener ese privilegio. Disfrutaba servirle a Dios cuando era joven, cuando fue adulto y antes de morir. Porque antes de morir le está declarando, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Esto me indica que en ningún momento o minuto o segundo de su vida se apartó de Dios. ¿Qué diferencia con nosotros, ¿verdad, estimada audiencia? Vamos a la iglesia, pero lejos de Dios. Estamos sentados en el templo, pero sin comunión con Dios, por lo cual no podemos ver la gloria de Dios, por lo cual no podemos entender cuando Dios lo está hablando, porque nuestro cuerpo está sentado o está dentro del templo, pero nuestra mente o nuestro corazón están en otro lado, lejos de la presencia de la comunión con Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos de la adoración a Dios. Y mire, estimada audiencia, nuestra vida cristiana cómo es. Mire los problemas que tenemos en este mundo que nos agobian y nos afligen y nos hacen entrar en desquicio en nuestra mente y vemos que no hay salida. ¿Por qué razón? Porque estamos en la casa de Dios. Nuestro cuerpo ha llegado al templo, pero nuestra mente y nuestro corazón están lejos. No estamos en la comunión íntima con Dios, ni en la adoración íntima con Dios, para que Dios nos extienda su mano y nos pueda ayudar. A diferencia de Josué, él entendió que era habitar en el tabernáculo, habitar en la casa de Dios. Por eso más adelante en el versículo 1 de Josué, capítulo 8, creo yo que ya Moisés había muerto, y Dios le dice a Josué, nunca se apartará este libro de la vida. En esa época era los 5 libros de Moisés, que creo que ya los había escrito, o tal vez Josué había participado en la escritura de Génesis a los libros de Pentateuco, que se le llaman. Digo, esta ley, estos mandamientos, tú los vas a meditar de día y de noche, para que te vaya bien en todos los días de tu vida. Y él ya sabía que era eso. No le costó a Josué, pero a nosotros sí nos cuesta, ¿va, estimada audiencia? Oiga bien, aún siendo cristianos, aún siendo predicadores, aún siendo misioneros, o aún siendo lo que usted sea y se crea que es dentro del templo, cuando llega ahí y decimos que vamos a servirle a Dios, pero en realidad le estamos sirviendo al mundo. Dios solamente lo estamos utilizando para nuestros beneficios. Y posiblemente hoy los esté yendo bien, pero más adelante es posible que lo veamos cara a cara con Dios y las cosas cambien. Porque lo que Dios quería de nosotros no lo pudo obtener. Entonces, esto me indica o me lleva al punto número 1. Servir a Dios no es en vano. Pero aquí les hago una pregunta, estimada audiencia. ¿A quién le está sirviendo usted? ¿Al mundo? ¿O verdaderamente usted y su familia y su hogar y todo lo que tiene está al servicio de Dios?
¿Está en olor fragante delante de Dios? O como dije unos segunditos atrás, o solo a Dios lo está ocupando, lo está utilizando para sus beneficios. Y menciona el nombre de Dios, menciona el nombre de Cristo, menciona la palabra de nuestro Dios y dice que la lee. Yo leo la palabra de Dios, pero su corazón, las intenciones de su corazón están lejos de los propósitos de Dios. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿a quién le sirve usted? ¿A quién le está sirviendo su vida, a su familia, a su matrimonio o su relación de noviazgo? ¿A quién le está sirviendo? Y déjeme recordarle lo que dijo Santiago: el que se hace amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. Dios quiere el bien para nosotros. Dios busca el bien para nosotros, aún siendo pecadores, dice. Pero como Él siempre busca el beneficio para nosotros, dice que Él nos amó primero y por ese amor envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y mire cómo le pagamos nosotros. Pero el punto número 1 nos quiere recordar algo muy esencial: servir a Dios no es en vano. Josué, hijo de Nun, lo pudo ver desde su niñez, su juventud, su adolescencia y su vejez. Él puede dar fe, o pudo dar fe a los que estaban con él ahí congregados en el versículo o capítulo 24. Él pudo dar fe y dio testimonio de que tener una vida de servicio a Dios no es en vano. Y lo dice también y lo rectifica en el Nuevo Testamento, Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, que dice, lo honrará. Bueno, Mardoqueo, allá en el libro de Esther, al final ese hombre fue honrado, esperó en Dios, no le fue infiel a Dios. Había una amenaza para los judíos de aquel entonces, y Mardoqueo se mantuvo firme, y Esther llega a la realeza. Y cuando las cosas ya se habían complicado más, le dijo Mardoqueo a Esther: yo creo que por eso y para eso ha llegado tú a ser reina. Y le dice: y si tú no intercedes o no participas en esto que está pasando, en esta amenaza de muerte que viene para nuestro pueblo, dice, si tú no participas, Dios le va a levantar otro libertador de algún otro lado, o lo va a salvar de otra forma. Mire qué bello cuando uno habita bajo la presencia de Dios, en el tabernáculo de Dios, en el templo de Dios, cuando nuestra vida ha encontrado ese propósito. Para Josué, Moisés ya había muerto. Moisés, que fue rescatado del agua por la hija de Faraón, o la princesa, la que iba a llegar al trono, a la sucesión del trono de Egipto. Y dice que Moisés fue ensayado, entrenado, estudió bajo la educación de los egipcios. ¿Y cuál era la educación de los egipcios? Ellos conocían muy bien la astrología. Desde esa época los egipcios sabían y decían que la tierra era redonda. Estudiaban el espacio, los astros mayores y los astros menores. Eran unos sabios en el estudio de todo lo que había en el espacio. Eso Moisés lo había aprendido. Eran inteligentes en la química. Mire lo que hicieron. Ellos
lo que le dicen y lo llamamos hoy en día nosotros las momias. Ellos embalsamaban a sus muertos para que duraran años, siglos y siglos. Bueno, en la actualidad o el siglo pasados han encontrado momias egipcias tan frescas, dice. Podían de química, eso Moisés lo había aprendido también. ¿Qué más podían en Egipto? Podían de cultura. Mire la pintura que tenían ellos. Mire cómo las mujeres se pintaban muy estética, muy femenina. Una pintura que resaltaba incluso en su ropaje. No, hoy en día las mujeres se pintan como que son payasos. Y hay de algunas mujeres que se ven sin pintura. ¡Dios mío! Es como que viera no sé qué. Porque qué terrible ver una mujer que se ha pintado desde su juventud y verla ya adulta mayor, sin pintura. Qué terrible ver algo así. Pero los egipcios o las egipcias eran como se llama, artistas del arte de aquella época. Que esas pinturas del anterior, usted vean unos cuadros egipcios, vean las mujeres cómo estaban pintadas, vean sus cuadros de pintura, muy esenciales, que hasta la actualidad se ocupa ese patrón en el arte actual. En eso es lo que se había entregado o entrenado Moisés. Pero al final Moisés desprecia eso, se va al desierto por 40 años más, allá lo entrena Dios para ser el caudillo, el libertador, el que sacó al pueblo de Israel de Egipto y se lo lleva a la tierra prometida. Entre ellos, ahí creo que ya va Josué, o nace Josué, o es un niño Josué, y aprende de su amo. Qué bello dejar un discípulo. Qué bello volver hacia atrás y ver 1, 2 y 3 personas que han aprendido de Dios, que se hacen discípulos de Dios. Y Dios le llena de bendición y pueden llegar a decir al final, servir a Dios no es en vano. Y aquí lo acabamos de ver en Juan 12:26. Veamos también Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Dios, vuestro Dios, andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Por qué razón? Le iban a servir y seguir. Porque Dios paga bien, mi estimada audiencia. Y no hablemos de materialismo como está hoy atestada, inundada del materialismo en las iglesias de hoy en día, que solo eso se oye predicar. No hablemos de eso. ¿Cuál es la bendición más grande? Dice que Dios los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, donde está Cristo. Donde está Cristo, ahí estamos nosotros. Hoy a través de Cristo nos permite entrar al lugar santísimo y no somos rechazados por nuestras rebeliones, porque Cristo pagó por nuestras rebeliones. Mire qué bendición la que tenemos. Y si Dios quiere en su infinita misericordia, como iglesia lo va a dar lo que muchas veces pedimos en oración. Pero eso está sujetado ¿a qué? A nuestra comunión íntima que tengamos con Dios. Cuando lleguemos a la casa de Dios, al tabernáculo, al templo de Dios, hoy donde se congrega hoy en día la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, vayamos con devoción, vayamos con un corazón dispuesto hacia Él, vayamos a buscar de la presencia de Dios. Pero no, vamos todo lo contrario. Vamos a chambrear, vamos a pelear, vamos a ver qué conseguimos, vamos a negociar, porque hoy ya no son templos, hoy ya no es la iglesia de Dios, hoy es, como decían anteriormente, o como dijo Cristo, habéis convertido mi casa en cueva de ladrón, porque hoy solamente todo alrededor de diferentes iglesias, o los lugares a veces donde he ido, cafetín, librería, colegio, un montón de gente vendiendo cosas alrededor.
Eso ya no parece casa de adoración. Ya más parece mercado que casa de adoración. Imagínense hasta dónde hemos llegado. A diferencia de estos hombres que sabían para qué era el tabernáculo, para qué fue construido el templo cuando lo hizo David, porque el templo lo hizo David. Salomón solamente llegó a poner las piezas, pero toda la inversión y toda la arquitectura y todo el dinero lo había recogido David. Pero Dios no le permitió a David que lo terminara el templo, sino que lo hizo su hijo Salomón. Entonces se dijera y fuera más bello decir el templo de David. Pero hoy decimos el templo de Salomón. Pero ellos sabían para qué era el templo. No era para servir de mercado, para chambrear ni para ir a pelear. Era para ir a adorar, a tener comunión entre Dios y los hombres, y Dios con los hombres. Mire qué diferencia, estimada audiencia. Entonces el punto número 1 lo dice: servir a Dios no es en vano. Esto nos lleva al punto número 2. Tu casa, tus hijos o familia, ¿a quién se las has dedicado? Tu casa, tus hijos o familia, ¿a quién se las has dedicado? Hoy en día, lastimosamente, la tecnología ha hipnotizado, ha adundado o ha vuelto zombie nuestras nuevas generaciones. Y nuestra vida como joven, como adulto mayor, se la estamos dedicando a la tecnología. Me dice: usted está en contra de la tecnología. Yo no estoy en contra de la tecnología. Cuando la tecnología está al servicio del hombre, magnífico. Hay grandes cosas que da a entender, conocimiento, hay muchas cosas que aprender. Es inmensa todo lo que la tecnología nos da para aprender. Pero cuando la tecnología está al servicio del hombre, pero hoy en día, en el siglo XXI, lastimosamente, nosotros los seres humanos estamos al servicio de la tecnología. Por eso se le dicen a los teléfonos o a una tablet, se le llama instrumentos inteligentes. Hoy ha salido la inteligencia artificial, que está dominando y guiando a todos los seres humanos. Y cuidado con la inteligencia artificial, a la cual hoy los seres humanos le estamos sirviendo. Cuidado con la inteligencia artificial. Déjeme decirle que el 90% de noticias o cosas que pasan en las redes sociales son falsas. Son falsas. Un 10% es verdadero. Pero para ver eso verdadero dentro del mundo metaverso, dentro de la inteligencia artificial a la cual estamos sirviendo hoy en día, es difícil descubrir la verdad. Hay mucha falsedad en esas redes sociales, en las noticias y en otras cosas más, no digamos en la política. Por eso le dice el punto número 2, tu casa, tus hijos o familia, ¿a quién se la estás dedicando? Qué bello va cuando el niño nace, es bautizado, y en la iglesia cristiana dice que es presentado, se lo dedican a Dios. Pero es una gran falsedad, porque eso no se cumple. ¿Sí o no, padre? Usted que ha dedicado su hijo a Dios, ¿a dónde anda su hijo? Usted que dedicó su hija a Dios, ¿a dónde anda su hija hoy en día? ¿Va que haciendo a diestras y a siniestras en este mundo? Usted porque es una persona anticuada. Me prefiero ser anticuado y no mezclarme en la mundanalidad de hoy en día. Estoy en este mundo. Y con esto no quiero decir que soy perfecto. No, yo no soy perfecto. Soy el hombre más pecador o más rebelde ante Dios.
Soy una persona imperfecta y sin méritos sobre esta tierra. Pero sí se me enseñó algo. Y desde el día que conocí a Dios, sé respetar a Dios. No le oculto nada de mi vida a mi Padre Celestial. Entonces, estimada audiencia, sé que es entregar una vida en cuerpo y alma a Dios. Y no es fácil, porque el mundo ofrece muchos placeres. Oiga bien, no es fácil dedicar nuestra vida a Dios, porque el mundo ofrece muchos placeres. Y a esta carne le gustan los placeres. Le gusta la fiesta, le gusta el guaro, le gusta fumar, le gustan las mujeres, le gustan los hombres, a la carne. Y no es fácil dedicar nuestra vida a Dios por todo lo que ofrece este mundo. Entonces, les decía que el punto número 2 lo dice: tu casa, tus hijos, familia, ¿a quién se la estás dedicando? Si se la dedicamos a Dios, vamos a ver sus frutos. Tal vez no hoy, más adelante. Veamos Samuel capítulo 1, versículo 26 al 28. Y lo dice lo siguiente: y ella dijo: oh Señor mío, viva tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti orando a Dios. Por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Mire qué bello. 28. Yo pues lo dedico también a Dios todos los días que viva. Será de Dios. Y adoró ahí a Dios. Mire qué bello. Por haber hecho eso Ana, por haber tomado esa actitud Ana, por haber pedido a Ana a Dios algo y Dios se lo concedió, ella se lo dedicó. Y si usted sigue leyendo más adelante, el capítulo 2 también de Primera de Samuel, va a ver que Ana fue bendecida con muchos hijos después que no podía tener nada. Ana, cuando dedicó a su hijo, no lo hizo a la fuerza, no lo hizo en contra de su voluntad, ella lo hizo de corazón, porque sabía quién le había respondido su oración. Ella sabía quién le había dado esa petición. ¿Y qué hacemos nosotros cuando Dios nos contesta nuestras oraciones? Ni los acordamos de Dios. Cuando pasa esa enfermedad, cuando ha pasado ya ese problema económico, o cuando ha pasado esa preocupación de no tener comida en la mesa y después hay abundancia, ni los acordamos en el futuro de Dios. Pero Ana sí se acordó, no se olvidó de su promesa que ella le hizo a Dios en su tiempo de angustia. Mire qué diferencia. Y esto me lleva al punto número 3. ¿Qué herencia dejas en su casa? ¿Cuál es la herencia que estaba dejando Josué? Yo y mi casa serviremos a Dios, al Eterno, al único, al Dios que posteriormente se dijo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que se llamó Israel. Mire qué bello, estimada audiencia. Entonces el punto número 3 lo dice: ¿qué herencia deja en su casa? Y veamos algo bien triste. ¿Cuál fue el castigo a la casa de Salomón por adorar a los ídolos? Josué les decía en el 24:15: ¿vas a servir a los ídolos que sirvieron nuestros padres allá en Egipto, al otro lado del río? ¿O vas a servir a los ídolos que están aquí, donde estás en este momento, de los amorreos? Escoged a quién servir para que te vaya bien en el futuro. Sirve a Dios, no a dioses ajenos. El problema es, estimada jovencita o señora que es cristiana, o joven o adulto que es cristiano, el problema es que lo vamos a involucrar con personas que no conocen de Dios. Y esas personas tarde o temprano los van a arrastrar a adorar a sus dioses.
lo queramos, voluntaria o involuntariamente, lo hacen. Porque los acompañamos o los casamos o los relacionamos con las personas equivocadas que no aman a Dios. Ellos aman a sus ídolos. Pero Salomón nos va a mostrar esa claridad de lo que yo les estoy hablando. Depende con quién tú te relaciones, así va a terminar tu vida. Aquí Salomón, cuando era joven, pidió sabiduría para gobernar, para ser un político. La sabiduría que Salomón pidió era para ser un político, un buen político, para gobernar bien. Y usted ve que dice que no había ningún reino igual al reino de Salomón, en la forma de legislar, la forma de hacer justicia. Entonces la sabiduría que a Salomón pidió fue una sabiduría política. Muchos dicen, mire, pidamos así como la sabiduría de Salomón. Bueno, si eres político, pide así como la sabiduría de Salomón. Si no eres político, pide una sabiduría espiritual que te haga entender quién es Dios en tu vida y qué quiere Dios de ti. Porque todos nacemos con un propósito sobre esta tierra. Moisés nació con un propósito. David nació con un propósito. Salomón también nació con un propósito. Lastimosamente que con la gente que se juntó o se acompañó o se casó, lo perdieron cuando ya estaba adulto, cuando ya estaba viejo. Veamos la herencia que Salomón deja en su casa. Y lo dice, el Dios de Israel estaba enojado con Salomón, pues aunque se le había aparecido 2 veces y le había ordenado que no adorara a otros dioses, él nunca le obedeció. Por eso Dios le dijo, te has comportado mal y no has obedecido mis órdenes. Por eso voy a quitar el reino y se lo daré a uno de tus oficiales o a uno de tus siervos. Y veámoslo ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 11, leamos. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Versículo 2. Gente de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, las amó, desobedeció la orden de Dios, como nosotros hoy en día, jovencita o jovencito o caballero cristiano. Los vamos a mezclar con gente que no es cristiana y usted dice, no, es que yo la voy a convertir. Cuando los casemos, él se va a convertir al cristianismo. Si no lo hiciste cuando eran amigos, ni cuando eran novios, mucho menos cuando estén casados. Esas personas te van a inclinar tu corazón a adorar a ídolos, a alejarte de Dios. A decirte, ay no, mucha religión, ya, no hombre, vos no, venite, vámonos para un lado, vamos para otro, vamos a adorar a estos otros dioses. Y como los amamos, y señora y muchacha o jovencita cristiana, como amás a esa persona, haces lo que te dice esa persona. Así lo hicieron con Salomón. Mira el versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Dios su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astaret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, y no siguió cumplidamente a Dios como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén. Y a Malot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras,
las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Versículo 9. Y se enojó Dios contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Dios de Israel, el que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Dios. Y dijo Dios a Salomón: cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tu día por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tus hijos. Mire la herencia que dejó Salomón a los hijos. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo elegí. Mire qué herencia le dejó Salomón a sus hijos. ¿Qué herencia le estás dando o le estás dejando a tus hijos, padre de familia? Jóvenes, ¿qué herencia le estás dando a las nuevas generaciones? ¿Vas a hacer lo mismo que Salomón? ¿Desobedecer a Dios? Y terminamos en el punto número 4. Pero dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Dios. Usted elige, estimada audiencia, a quién servir. Si al Dios de los amorreos, si a los dioses de Egipto, si a los dioses de hoy del siglo XXI, que es la tecnología, y muchos otros dioses que hay. Pero dijo Josué, y te digo yo: pero yo y mi casa serviremos al Dios eterno, al único Dios, a mi bendito Cristo, mi Señor y Salvador de su vida. Decide hoy a quién servir. Dios te bendiga.